Breves respuestas a las grandes preguntas. Stephen Hawking, capítulo 7. ¿Qué hay dentro de un agujero negro? Se dice que la realidad es a veces más extraña que la ficción, y en ninguna parte es eso más cierto que en el caso de los agujeros negros. Los agujeros negros son más extraños que cualquier cosa inventada por los escritores de ciencia ficción, pero son cuestiones científicas rotundamente reales. La primera discusión sobre los agujeros negros fue debido a un profesor de Cambridge, John Michell, en 1783. Su argumento era el siguiente: si se dispara una partícula, como por ejemplo una bala de cañón, verticalmente hacia arriba, irá siendo frenada por la gravedad. Al final, la partícula dejará de subir y empezará a retroceder. Sin embargo, si la velocidad inicial ascendente fuera mayor que cierto valor crítico, llamado velocidad de escape, la gravedad no sería lo suficientemente fuerte como para detener la partícula, y ésta escaparía. La velocidad de escape es ligeramente superior a 11 km por segundo para la Tierra y alrededor de 617 km por segundo para el Sol. Son velocidades mucho más elevadas que la de la bala de cañón reales, pero resultan pequeñas en comparación con la velocidad de la luz, que es de 300.000 km por segundo. Así, la luz puede alejarse de la Tierra o del Sol sin mucha dificultad. Sin embargo, Mitchell adujo que podría haber estrellas mucho más masivas que el Sol y que tuvieran velocidades de escape mayores que la velocidad de la luz. No podríamos verlas porque cualquier luz que enviara sería arrastrada hacia abajo por la gravedad. Por lo tanto, sería lo que Mitchell llamó estrellas oscuras y ahora llamamos agujeros negros. Para entenderlos, necesitamos comenzar con la gravedad. La gravedad es descrita por la teoría general de la relatividad de Einstein, que es una teoría del espacio y del tiempo, así como de la gravedad. El comportamiento del espacio y del tiempo es gobernado por un sistema de ecuaciones denominadas ecuaciones de Einstein, que Einstein propuso en 1915, aunque es con mucho la más débil de las fuerzas conocidas de la naturaleza. Tienen dos ventajas cruciales sobre las otras fuerzas. Primero, tiene largo alcance. La Tierra se mantiene en órbita alrededor del Sol a 150 millones de kilómetros de distancia, y el Sol se mantiene en órbita alrededor del centro de la galaxia, a unos 10.000 años luz de distancia. La segunda ventaja es que la gravedad siempre es atractiva, a diferencia de las fuerzas eléctricas que pueden ser atractivas o repulsivas. Esas dos características significan que, para una estrella suficientemente grande, la atracción gravitatoria entre las partículas que la construyen pueden dominar sobre todas las fuerzas y conducir a un colapso gravitatorio. A pesar de eso, la comunidad científica tardó en darse cuenta de que estrellas masivas podrían colapsarse sobre sí mismas bajo su propia gravedad y en descubrir cómo se compartiría el objeto resultante. Albert Einstein incluso escribió un artículo en 1939 afirmando que las estrellas no podían colapsarse bajo la gravedad, porque la materia no podía ser comprimida más allá de cierto punto. Muchos científicos compartieron la intuición de Einstein. La principal excepción fue el científico estadounidense John Wheeler, que en muchos sentidos es el héroe de la historia de los agujeros negros. En su trabajo durante la década de los 50s y 60s, enfatizó que muchas estrellas acaban de colapsarse y exploró los problemas que esto plantea para la física teórica. También previó muchas de las propiedades de los objetos en que se convierten las estrellas al colapsarse, es decir, agujeros negros. Durante la mayor parte de la vida de una estrella normal, durante miles de millones de años, se mantendrá contra su propia gravedad por la presión térmica causada por procesos nucleares que convierte hidrógeno en helio. Al final, sin embargo, la estrella acabaría por agotar su combustible nuclear y se contraerá. En algunos casos puede mantenerse como una estrella enana blanca. Sin embargo, Subrahmanyan Chandrasekhar demostró en 1930 que la masa máxima de las enanas blancas es aproximadamente 1.4 veces la masa del Sol. Una masa máxima similar fue calculada por el físico ruso Lev Landau para la estrella formada solo por neutrones.
¿Cuál sería el destino de las innumerables estrellas con una masa mayor que la masa máxima de una enana blanca o de una estrella de neutrones una vez haya agotado su combustible nuclear? El problema fue investigado por Robert Oppenheimer, famoso posteriormente a causa de la bomba atómica. En un par de artículos de 1939 con George Volkoff y Harlan Snyder, demostró que una estrella así no podía ser sostenida por la presión y que si se sobrepasaba la presión, una estrella uniforme y esféricamente simétrica se contraería sistemáticamente a un punto de densidad infinita. Tal punto se llama singularidad. Todas nuestras teorías del espacio están formuladas bajo el supuesto de que el espacio-tiempo es liso y casi plano, por lo que dejan de ser válidas en la singularidad donde la curvatura del espacio-tiempo es infinita. De hecho, la singularidad marca el fin del espacio y del tiempo. Eso es lo que Einstein encontró tan cuestionable. Entonces empezó la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los científicos, incluido Robert Oppenheimer, cambiaron su atención a la física nuclear y el problema del colapso gravitatorio fue en gran parte olvidada. El interés en el tema revivió con el descubrimiento de objetos distantes llamados cuásares. El primer cuásar, 3C273, fue descubierto en 1963. Pronto se descubrieron muchos otros. Los cuásares son brillantes a pesar de estar a grandes distancias. Los procesos nucleares no pueden explicar su producción de energía, porque liberan solo una pequeña fracción de su masa en reposo como energía pura. La única alternativa era la energía gravitacional liberada en el colapso gravitacional. El colapso gravitacional de la estrella fue redescubierto. Estaba claro que una estrella esférica uniforme se contraería a un punto de densidad infinita, una singularidad. Pero, ¿qué pasaría si la estrella no fuera uniforme y esférica? ¿Podría ocurrir que diferentes partes de la estrella pasaran de largo las unas de las otras y se evitara la singularidad? En un artículo notable, en 1965, Roger Penrose demostró, utilizando solo el hecho de que la gravedad es atractiva, que se seguiría produciendo una singularidad. Las ecuaciones de Einstein no se pueden definir en una singularidad. Esto significa que en este punto de densidad infinita no podemos predecir el futuro. Eso implica que algo extraño podrá suceder cada vez que una estrella se colapsa. No nos veríamos afectados por la ruptura de la predicción si las singularidades no están desnudas, es decir, no están protegidas del exterior. Penrose propuso la conjetura de censura cósmica, según la cual todas las singularidades formadas por el colapso de estrellas o de otros cuerpos están ocultas a la vista dentro de agujeros negros. Un agujero negro es una región donde la gravedad es tan fuerte que la luz no puede escapar. La conjetura de censura cósmica es casi seguramente cierta, porque varios intentos de refutarla han fallado. Cuando John Wheeler introdujo el término agujero negro en 1967, reemplazó el nombre anterior de estrella congelada. La denominación de Wheeler enfatizó que los remanentes de estrellas colapsadas tienen interés por derecho propio, independientemente de cómo se formaron. El nuevo nombre fue aceptado rápidamente. Desde fuera, no podemos decir qué hay dentro de un agujero negro, sea lo que sea que les arrojemos. Los agujeros negros que se forman tienen el mismo aspecto. John Wheeler expresó este hecho con la frase: los agujeros negros no tienen pelo. Un agujero negro tiene una frontera llamada horizonte de sucesos, en donde la gravedad se hace lo suficientemente intensa para rasgar la luz hacia atrás y evitar que se escape. Como nada puede viajar más rápido que la luz, todo lo demás también será arrastrado hacia atrás. Caer a través del horizonte de sucesos se parece a pasar la catarata del Niágara en una canoa. Si estamos por encima de la catarata, podemos esperar si remamos lo suficientemente rápido, pero una vez estemos sobre el borde, estamos perdidos. No hay vuelta atrás. Cuando nos acercamos a las cataratas, la corriente se hace más rápido. Eso significa que el agua tira más fuerte de la proa, por lo cual hay peligro de que la canoa se parta. Lo mismo ocurre con los agujeros negros. Si caemos hacia un agujero negro, la gravedad tirará más fuerte de los pies que de la cabeza, porque están más cerca del agujero negro. El resultado es que seremos estirados longitudinalmente y aplastados por los lados.
Si el agujero negro tiene una masa de unas pocas veces lo de nuestro Sol, seríamos desgarrados y convertidos en espaguetis antes de llegar al horizonte. Sin embargo, si caemos en un agujero negro mucho más grande, con una masa de más de 1 millón de veces la masa del Sol, alcanzaríamos el horizonte sin dificultad. Así pues, si desea explorar el interior de un agujero negro, asegúrese de elegir uno grande, en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Hay un agujero negro con una masa de aproximadamente 4 millones de veces la del Sol, aunque al caer en un agujero negro no notaría nada en particular. Alguien que lo observara desde lejos nunca le vería cruzar el horizonte de sucesos, sino que le parecería que fuera frenado y se quedara flotando justo afuera. Su imagen se volvería más y más tenue y más roja, hasta que finalmente se perdiera de vista. En lo que concierne el mundo exterior, se habría perdido para siempre. Poco después del nacimiento de mi hija Lucy, mientras me metía en la cama, descubrí el teorema del área. Si la relatividad general es correcta, y si la densidad de energía de la materia es positiva, como suele ser el caso, el área de la superficie del horizonte de sucesos, el límite de un agujero negro, tiene la propiedad de que cuando materia o radiación adicionales caen en el agujero, el área siempre aumenta. Además, si dos agujeros negros chocan y se fusionan en un único agujero negro, el área del horizonte de sucesos del agujero negro es mayor que la suma de las áreas del horizonte de sucesos de los agujeros negros originales. El teorema del área puede ser probado experimentalmente por la instalación LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, el 14 de septiembre del 2015. LIGO detectó ondas gravitacionales de la colisión y fusión de un agujero negro binario. A partir de la forma de la onda, se puede estimar las masas y los momentos angulares de los agujeros negros, y por el teorema sin pelo, estos determinan las áreas de los horizontes. Estas propiedades sugieren que hay un parecido entre el área del horizonte de sucesos de un agujero negro y el concepto de entropía de la termodinámica de la física clásica convencional. La entropía se puede considerar como una medida del desorden de un sistema, o de manera equivalente, como una falta de conocimiento de su estado preciso. La famosa segunda ley de la termodinámica establece que la entropía siempre aumenta con el tiempo. Este descubrimiento fue el primer indicio de una conexión crucial. La analogía entre las propiedades de los agujeros negros y la ley de la termodinámica puede ser ampliada. La primera ley de la termodinámica dice que un pequeño cambio de la entropía de un sistema va a acompañar de un cambio proporcional en la energía del sistema. Brandon Carner, Jim Barder y yo encontramos una ley similar que relaciona el cambio en la masa de un agujero negro con el cambio en el área del horizonte de sucesos. El factor de proporcionalidad hace intervenir una magnitud llamada gravedad superficial, que es una medida de intensidad del campo gravitacional en el horizonte de sucesos. Si se acepta que el área del horizonte de sucesos es análoga a la entropía, la gravedad superficial es análoga a la temperatura. La semejanza se ve reforzada por el hecho de que la gravedad superficial resulta ser la misma en todos los puntos del horizonte de sucesos, al igual que la temperatura es la misma en todas las partes de un cuerpo en equilibrio térmico. Aunque existe claramente una similitud entre la entropía y el área del horizonte de sucesos, no resultaba obvio cómo el área podría ser identificada como la entropía de un agujero negro. ¿Qué se entiende por la entropía de un agujero negro? La sugerencia crucial fue hecha en 1972 por Jacob Becker-Stein, que era un estudiante graduado en la Universidad de Princeton, y consiste en lo siguiente. Cuando se crea un agujero negro por colapso gravitacional, llega rápidamente a un estado estacionario, caracterizado por 3 parámetros: la masa, el momento angular y la carga eléctrica. Esto hace que parezca que el estado final del agujero negro es independientemente de si el cuerpo que ha colapsado está compuesto de materia o de antimateria, o de si era esférico o de forma muy irregular. En otras palabras, un agujero negro de masa, momento angular y carga eléctrica dadas podría haberse formado por el colapso de una configuración de materia cualquiera entre una gran cantidad de diferentes configuraciones. Así, lo que parece ser el mismo agujero negro podría haberse formado por el colapso de una gran cantidad de diferentes tipos de estrella. De hecho, si se ignoran los efectos cuánticos,
El número de configuraciones sería infinito, ya que el agujero negro podría haber sido formado por el colapso de una nube de un número indefinidamente grande, de partículas de masa indefinidamente pequeña. Pero, ¿podría el número de configuraciones ser realmente infinito? Es bien conocido que la mecánica cuántica implica el principio de incertidumbre, que establece que es imposible medir simultáneamente la posición y la velocidad precisas de un objeto. Si se mide exactamente dónde está algo, su velocidad queda indeterminada. Si se mide su velocidad, queda indeterminada su posición. En la práctica, ello significa que es imposible localizar cualquier cosa. Supongamos que quisiéramos medir el tamaño de algo, pero ello debemos saber dónde están los extremos de dicho objeto en movimiento. Nunca podemos hacerlo con toda precisión, porque hacerlo supondría medir tanto las posiciones y las velocidades de algo simultáneamente. Se sigue que es imposible determinar el tamaño de un objeto. Todo lo que podemos hacer es decir que el principio de incertidumbre impide obtener con precisión cuál es realmente el tamaño de cualquier cosa. Por ello, el principio de incertidumbre impone un límite al tamaño de las cosas. Tras un poco de cálculo se halla que para un objeto de masas dada hay un tamaño mínimo. Este tamaño mínimo es pequeño para objetos grandes, pero a medida que se van considerando objetos más ligeros, el tamaño mínimo se hace mayor. Se puede interpretar dicho tamaño mínimo como una consecuencia del hecho de que en la mecánica cuántica los objetos pueden ser considerados como onda o como partícula. Cuanto más ligero es un objeto, mayor es su longitud de onda y más esparcido está. Cuanto más pesado es el objeto, menor es su longitud de onda y parece más compacto. Cuando esas ideas se combinan con las de la relatividad general, se sigue que tan solo los objetos mayores que determinan masas pueden formar agujeros negros. Dicha masa es aproximadamente la de un grano de sal. Otra consecuencia de dichas ideas es que el número de configuraciones que podría formar un agujero negro de masas, momento angular y carga eléctrica dados, aunque es muy grande, puede ser finito. Jacob Bekenstein sugirió que a partir de este número finito se podría interpretar la entropía de un agujero negro, que construiría una medida de la cantidad de información que parece irremediablemente perdida en el colapso que dio lugar al agujero. El fallo aparentemente fatal en la sugerencia de Bekenstein era que si un agujero negro tiene una entropía finita proporcional al área de su horizonte de sucesos, también debe tener una temperatura diferente de cero, proporcional a su gravedad superficial. Esto implicaría que un agujero negro podría estar en equilibrio con la radiación térmica a una temperatura diferente de cero. Sin embargo, de acuerdo con los conceptos clásicos, tal equilibrio no es posible, ya que el agujero negro absorbería cualquier radiación térmica que cayera en él, pero por definición no sería capaz de emitir nada, ni tan solo calor. Esto suscitó una paradoja sobre la naturaleza de los agujeros negros, los objetos increíblemente densos creados por el colapso de las estrellas. Una teoría sugería que agujeros negros con cualidades idénticas podrían formarse a partir de un número infinito de diferentes tipos de estrella. Otra sugería que el número podría ser finito. Este es un problema de información, la idea de que cada partícula y cada fuerza en el universo contiene información. Como los agujeros negros no tienen pelo, como dijo John Wheeler, desde el exterior no se puede decir lo que hay dentro de un agujero negro, aparte de su masa, carga eléctrica y momento angular. Esto significa que un agujero negro debe contener una gran cantidad de información oculta en el mundo exterior. Pero existe un límite en la cantidad de información que se puede empaquetar en una región del espacio. La información requiere energía y la energía tiene masa, según la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Entonces, si en una región del espacio hay demasiada información, colapsará en un agujero negro, cuyo tamaño reflejará la cantidad de información. Es como apilar más y más libros en una librería. Al final, las estanterías cederían y la librería se colapsaría en una especie de agujero negro. Si la cantidad de información oculta dentro de un agujero negro depende del tamaño del agujero, uno esperaría de los principios generales en el agujero negro tendría una temperatura y brillaría con un metal caliente, pero esto resultaría imposible, porque, como todos saben, nada podría salir de un agujero negro, o eso creía.
Este problema perduró hasta principios de 1974, cuando yo estaba investigando si el comportamiento de la materia en las proximidades de un agujero negro estaría de acuerdo con la mecánica cuántica. Para mi gran sorpresa, encontré que el agujero negro parecería emitir partículas a un ritmo constante. Como todos los otros investigadores en aquella época, me había hecho la idea de que un agujero negro no puede emitir nada. Por lo tanto, puse un gran empeño en deshacerme de ese efecto embarazoso, pero cuanto más pensaba en ello, más se negaba a desaparecer, por lo que al final tuve que aceptarlo. Lo que finalmente me convenció de que era un proceso físico real era que las partículas salientes tienen un espectro que es precisamente térmico. Mis cálculos predijeron que un agujero negro crea y emite partículas y radiación como si fuera un cuerpo caliente ordinario, con una temperatura proporcional a su gravedad superficial e inversamente proporcional a su masa. Eso hizo que la sugerencia problemática de Jacob Bekenstein, que un agujero negro tenía una entropía finita, resultara totalmente consistente, ya que implicaba que un agujero negro podía estar en condiciones térmicas de equilibrio a una temperatura finita diferente de cero. Desde ese momento, la evidencia matemática de que los agujeros negros emiten radiación térmica había sido confirmada por otros investigadores desde diferentes áreas. Una manera de entender la emisión es la siguiente. La mecánica cuántica implica que todo el espacio está lleno de partes de partículas antipartículas virtuales que se materializan constantemente en parejas, se separan y luego se unen de nuevo y se aniquilan mutuamente. Tales partículas se llaman virtuales, porque, a diferencia de las partículas reales, no se pueden observar directamente con un detector de partículas. Sin embargo, sus efectos indirectos pueden ser medidos y su existencia ha sido confirmada por un pequeño desplazamiento llamado efecto Lamb, que producen en la energía del espectro de la luz de átomos de hidrógeno excitados. Ahora bien, en presencia de un agujero negro, un miembro de un par de partículas virtuales puede caer en el agujero, dejando al otro miembro sin pareja con quien aniquilarse. La partícula o antipartícula superviviente puede caer en el agujero negro después de su compañero, pero también puede escapar al infinito, donde parecerá que haya sido emitida por el agujero. Otra forma de interpretar el proceso es considerar el miembro del par de partículas que cae en el agujero negro, digamos, la antipartícula como una partícula que está viajando hacia atrás en el tiempo. Por lo tanto, la antipartícula que cae en el agujero negro puede considerarse una partícula que sale del agujero negro, pero viaja hacia atrás en el tiempo. Cuando la partícula alcanza el punto en que el par de partículas y antipartículas se materializó originalmente, es dispersada por el campo gravitatorio y pasa a desplazarse hacia adelante en el tiempo. Un agujero negro de la masa del Sol iría perdiendo partículas a un ritmo tan lento que sería imposible de detectar. Sin embargo, podría haber agujeros negros mucho más pequeños con la masa de, digamos, una montaña. Estos podrían haberse formado en el universo muy temprano, si hubiera sido suficientemente caótico e irregular. Un agujero negro del tamaño de una montaña emitiría rayos X y rayos gamma, con un ritmo de alrededor de 10 millones de megavatios, suficiente para alimentar el suministro de electricidad del mundo. No obstante, no sería fácil aprovechar un mini agujero negro. No podría mantenerse en una central de energía porque atravesaría el suelo y terminaría en el centro de la Tierra. Si tuviéramos un agujero negro, la única forma de mantenerlo sería ponerlo en órbita alrededor de la Tierra. Se han estado buscando mini agujeros negros de esa masa, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguno. Es una lástima porque, si hubiera sido así, me habrían dado un premio Nobel. Otra posibilidad es que fuéramos capaces de crear microagujeros negros de la dimensión extra del espacio-tiempo. Según algunas teorías, el universo que experimentamos es solo una superficie de 4 dimensiones en un espacio de 10 u 11 dimensiones. La película Interestelar da una idea de esto que me gusta. No veríamos estas dimensiones adicionales porque la luz no se propagaría a través de ellas, sino solo a través de las 4 dimensiones de nuestro universo. Sin embargo, la gravedad afectaría las dimensiones adicionales y sería en ellas mucho más intensa que nuestro universo. Esto haría mucho más difícil formar un pequeño agujero negro en las dimensiones adicionales. Quizás
se podría observar en el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, en Suiza, que consiste en un túnel circular de 27 kilómetros de largo. Dos haces de partículas viajan alrededor de dicho túnel en dirección opuestas y se les hace chocar entre sí. Algunas de las colisiones pueden crear mini agujeros negros. Estos irradian partículas según un patrón que sería fácil reconocer. Entonces, podríamos obtener un premio Nobel después de todo. Nota: los premios Nobel no pueden ser otorgados a título póstumo, de manera que, tristemente, esa ambición nunca podrá ser realizada. A medida que las partículas escapen de un agujero negro, el agujero perderá masa y se encogerá, lo cual aumentará la tasa de emisión de partículas. Al final, el agujero negro perderá toda su masa y desaparecerá. ¿Qué sucede con todas las partículas y los desafortunados astronautas que cayeron en el agujero? No pueden resurgir del agujero cuando está a punto de desaparecer. Las partículas que salen de un agujero negro parecen hacerlo completamente al azar, sin tener relación con lo que cayó. Parece que la información sobre lo que cayó se pierde, salvo la masa total y la cantidad de rotación, pero sí se pierde información. Esto plantea un problema serio que afecta al corazón de nuestra comprensión de la ciencia. Hace más de 200 años que creemos en el determinismo científico, es decir, que las leyes de la ciencia determinaban la evolución del universo. Si la información realmente se perdiera en los agujeros negros, no podríamos predecir el futuro, porque un agujero negro podría emitir cualquier colección de partículas, podría emitir una televisión en funcionamiento o un volumen encuadernado en cuero de las obras completas de Shakespeare, aunque la posibilidad de emisión tan exóticas es muy baja. Es mucho más probable que emita radiación térmica como el resplandor de un metal rojo vivo. Podría parecer que no importaría mucho que no pudiéramos predecir lo que sale de los agujeros negros, ya que no hay ningún agujero negro cerca de nosotros. Pero es una cuestión de principios. Si el determinismo, la predictibilidad del universo falla en los agujeros negros, podría fallar en otras situaciones. Podría haber agujeros negros virtuales que aparecieran como fluctuantes del vacío, absorberían un conjunto de partículas emitiendo otras y desapareciendo de nuevo en el vacío. Peor aún, si el determinismo falla, tampoco podemos estar seguros que nuestra historia pasada, los libros de historia y nuestros reencuentros podían ser tan solo ilusiones. El pasado nos dice quiénes somos. Sin él, perdemos nuestra identidad. Por lo tanto, es muy importante determinar si realmente se pierde información de los agujeros negros o si, en principio, podría ser recuperada. Muchos científicos opinan que esa información no se debía perder, pero durante años nadie sugirió un mecanismo por el cual pudiera ser preservada. Esta aparente pérdida de información, conocida como la paradoja de la información, ha ocupado a los científicos durante los últimos 40 años y sigue siendo uno de los mayores problemas sin resolver en física teórica. En los últimos años ha habido un renovado interés en este tema, ya que se han realizado nuevos descubrimientos sobre la física de la gravedad cuántica en el régimen infrarrojo o de baja energía. Central en estos avances recientes es la comprensión de las simetrías subyacentes en el espacio-tiempo. Supongamos que no hubiera gravedad y que el espacio-tiempo fuera completamente plano. Sería como un desierto enteramente monótono. Tal lugar tendría dos tipos de simetría. La primera se denominaría simetría de traslación. Si nos desplazamos de un punto del desierto a otro, no observaríamos cambio alguno. La segunda simetría es la simetría de rotación. Si miramos en direcciones diferentes, tampoco observaríamos ninguna diferencia. Esas simetrías tampoco se hallan en el espacio-tiempo plano, el espacio-tiempo que se halla en ausencia de materia. Si pusiéramos algo en dicho desierto, las simetrías mencionadas se romperían. Supongamos que en el desierto hubiera una montaña, un oasis o algunos cactus, entonces parecería diferente en diferentes puntos y en diferentes direcciones. Lo mismo ocurre con el espacio-tiempo. Si se ponen objetos en el espacio-tiempo, las simetrías de traslación y de rotación se rompen e introducen objetos que un espacio-tiempo es lo que produce gravedad. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es muy fuerte. El espacio-tiempo está violentamente distorsionado y, por lo tanto, se espera que las simetrías estén rotas. Sin embargo, a medida que nos alejamos del agujero negro, la curvatura del espacio-tiempo va disminuyendo.
muy lejos del agujero negro. El espacio-tiempo se parece mucho al espacio-tiempo plano. En la década de los 60, un descubrimiento notable realizado por Hermann Bondi, A.W. Kenneth Metz, Van der Burg y Rainer Sachs reveló que en realidad hay una colección infinita de simetrías adicionales llamadas supertraslaciones. Como una de esas simetrías está asociada con una magnitud conservada llamada carga de supertraslación. Una magnitud conservada es una magnitud que no va a cambio a lo largo de la evolución del sistema. Se trata de generalizaciones de alguna magnitud conservada más familiares. Por ejemplo, si el espacio-tiempo no cambia con el tiempo, se conservará la energía. Si el espacio-tiempo tiene el mismo aspecto en todos los puntos del espacio, se conservará el momento. Lo más notable del descubrimiento de las supertraslaciones fue que lejos de un agujero negro hay un número infinito de magnitudes conservadas. Esas leyes de conservación han proporcionado una visión extraordinaria e inesperada de los procesos en teorías gravitacionales. En 2016, junto con mis colaboraciones Malcolm Perry y Andy Strominger, he estado trabajando en el uso de las supertraslaciones y sus cantidades conservadas asociadas para encontrar una posible resolución de la paradoja de la información. Sabemos que las tres propiedades discernibles de los agujeros negros son su masa, su carga eléctrica y su momento angular. Es posible que los agujeros negros también tengan cargas de supertraslaciones, entonces, tal vez, los agujeros negros tienen mucho más de lo que hasta ahora pensábamos. No son calvos, o con solo 3 pelos, sino que en realidad tienen una gran cantidad de cabello de supertraslaciones. Ese cabello de supertraslaciones podrían codificar parte de la información sobre lo que hay dentro del agujero negro. Es probable que sean cargas de supertraslación, no contengan toda la información, pero el resto podría explicarse mediante cantidades adicionales conservadas debido a una colección extra de simetrías, llamada superrotaciones, que hasta ahora no están bien entendidas. Si esto es correcto y toda la información sobre un agujero negro se puede entender en términos de sus pelos, entonces tal vez no haya pérdida de información. Esas ideas han sido confirmadas por nuestros cálculos recientes. Strominger, Perry y yo mismo, junto con un estudiante graduado, Sasha Ako, hemos descubierto que las cargas de superrotación dan razón de toda la entropía de cualquier agujero negro. La mecánica cuántica sigue siendo válida y la información se almacena en el horizonte de sucesos, la superficie del agujero negro. Fuera del horizonte de sucesos, los agujeros negros todavía se caracterizan exclusivamente por su masa total, su carga eléctrica y su momento angular. Pero el horizonte de sucesos contiene la información necesaria para contarnos lo que ha caído en el agujero negro, de una manera que va más allá de las 3 características usuales del agujero. Todavía estamos trabajando en esos temas y por lo tanto la paradoja de la información sigue sin resolver, pero soy optimista de que estamos avanzando hacia una solución. Pregunta: ¿caer en un agujero negro es una mala noticia para un viajero espacial? Stephen Hawking: ciertamente es una mala noticia. Si se tratara de un agujero negro de masa estelar, el viajero se convertiría en un espagueti antes de llegar al horizonte. En cambio, si fuera un agujero negro supermasivo, podría cruzar tranquilamente el horizonte, pero quedaría comprimido del todo en la singularidad.